Vamos a iniciar, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar con una alabanza. Los invito a que abran sus himnarios al himno número 144, por favor. Himno número 144. Pásale, bienvenidas, hermanos. 144, 144. Lo tenemos, vamos a entonarlo. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar, cerca, más cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo desear. Solo mi ser concreto te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener, cerca, más cerca, Señor, de ti, quiero ser tuyo, dejando el pecado, cruces y pompas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar, todo, Señor, pronto quiero dejar, cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz, y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás, ya para siempre conmigo estarás. Vamos a ir en palabras de oración. Bueno, te damos las infinitas gracias, Padre, por esta nuevo amanecer, este nuevo día. Gracias por la vida, la salud. Gracias porque podemos ver la grandeza de tu creación. En estos momentos vamos ante tu trono de gracia para pedirle que usted se manifieste, que usted sea el invitado de honor en este lugar. Para sí mismo, Padre eterno, nos bendiga a usted por medio de tu palabra y por medio de estas alabanzas. Te pedimos que bendiga a aquellos hermanos, aquellas hermanas, amigos, familia que posiblemente estará viniendo a este lugar a adorar tu nombre. Que apresure sus pasos, Padre, pero sobre todo que los pueda traer con bienestar para gozarnos juntos. Y asimismo, Padre, tener esa junta comunicación y convivio juntos
como usted lo pide. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor, y en nuestra plegaria. En Jesucristo oramos. Amén. Las carpetas blancas, hermanos, por favor. Las carpetas blancas. Ahora sí, página 39, hermanos. Confesar. ¿No lo trae, hermana? Lo estuvo poniendo mi esposa. ¿Qué te pasó? Soy humana. Página 39, hermanos. Hermano, estas son las que hicieron. Sí. Una mami se Sí. Así es. ¿Estos? Confesar, Jesús lo dice, y cambiar de actitud. Confesar su santo nombre ante la humanidad. Confesar a Jesucristo ante la congregación. Confesarle cuantos quieran a Jesús el Salvador. Cuantos quieran salvación, acudir ante el Señor, bautizándole en el nombre del Señor. Si acudes a Jesús, te recibe con amor, te ofrece un hogar en el reino celestial. Confesar a Jesucristo ante la congregación, confesarle cuantos quieran a Jesús el Salvador, cuantos quieran salvación, acudir ante el Señor, bautizándose en el nombre de Jesús. Esforzarse y ser valiente, y tendrá tu corazón salvación y vida eterna, te promete el Salvador. Confesar a Jesucristo ante la congregación, confesarle cuantos quieran a Jesús el Salvador, cuantos quieran salvación, acudir ante el Señor, bautizándole en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar otra alabanza más. Y después ya entraremos a lo que es la meditación de la palabra de nuestro Dios. Página número 36, hermanos. Por favor, página 36, ahí mismo las carpetas. Gracias, Dios. Gracias, Dios. ¿Lo tenemos? Vamos a entonarlo. Gracias, Dios, por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda hablar. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por
gracias por tu gran fidelidad. Ahora, hermano, nos corresponde meditar en la palabra de nuestro Dios, hermanos. La semana pasada hemos terminado nuestro tema relacionado a que la salvación está en Cristo. Esa fue la última cosa que vimos la semana pasada. Y esta semana, hermanos, este día, quiero compartir con ustedes el tema o estudio bíblico de los fundamentos que estamos viendo. ¿Puede un cristiano caer de la gracia? Es una pregunta. Es una pregunta que constantemente se ha preguntado, que constantemente, hermanos, lo han malinterpretado, porque muchos dicen que una vez salvos, siempre salvos, y que nunca no puedan caer de la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Pero en sí mismo, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice, nos enseña que un cristiano puede caer de la gracia de nuestro Dios. Por eso es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Puede un cristiano caer de la gracia? ¿Ya? Entonces vamos a iniciar. Los invito a que abran sus Biblias al libro de Gálatas. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4. El libro de Gálatas, capítulo 5, De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, hermano, ¿qué nos está enseñando aquí la palabra de nuestro Dios? Fíjense, empieza a hablar el apóstol Pablo diciendo, de Cristo os desligasteis. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermanos? Desligasteis. Te separaste de, ¿ok? Aquí está diciendo Pablo, de Cristo ustedes, os quiere decir ustedes, se separaron. ¿Ok? Ahora fíjense, los que por la ley os justificáis. Ahora, muchas veces, hermanos, tratamos nosotros ¿de qué? De justificarnos, ¿sí? Ha habido personas, hermanos, que dicen, bueno, ¿saben qué? Yo no necesito a Dios en estos momentos. Ha habido cristianos, hermanos, de diferentes denominaciones, incluso de la iglesia del Señor, que se han estado justificando a sí mismos, hermanos, y han caído entonces ¿de qué, hermanos? De la gracia de nuestro Dios. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y luego le dice, ¿por qué? De la gracia habéis caído. ¿Ok? No quiere decir, hermanos, que una vez salvo, siempre salvos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos desligando, nos estamos ¿qué? Separando de nuestro Dios. Es porque muchas veces la ley, ¿verdad? Que es algo que está escrito en el Antiguo Testamento y que fue lo que se le dio en su momento al pueblo israelita para que vivieran bajo los preceptos de Dios. Sabemos que por ley nadie hubiera obtenido salvación, porque no la pudieron cumplir, no se pudo cumplir. Es por eso que entró el Señor Jesús, por gracia. La gracia es un regalo que no merecemos. Entonces, es lo que está mencionando, ¿verdad? Es Cristo, os desligaste. O sea, cuando nosotros cristianos venimos a las cosas de Dios y comienzo a entender y empiezo a hacer un cambio de acuerdo a Dios, es todo perfecto. Pero de repente regresas otra vez como que al camino antiguo a hacer cosas como basado en la ley
Y volviendo a poner ejemplo, lo que sucede en Israel y en estas tierras en las que no se reconoce a Jesús como el Salvador, pues aquí te está diciendo, de Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis. Tratas de que estás haciendo la ley. El sábado ya no es el día de descanso, es el domingo el día del Señor. O sea, todo eso ya quedó clavado en la cruz. Muchas personas todavía siguen abogando por aquello, quedándose en aquello, y aquí te dice bien claro, de la gracia habéis caído. O sea, te estás sosteniendo en tus cosas que haces para decir que vas a ser salvo, cuando realmente te dice es por gracia. No lo hubieras logrado si no fuera por la misericordia de Dios a través de Jesús. Así es. Entonces, se fijan, hermanos, cómo la palabra de nuestro Dios nos está enseñando concerniente a esto. Ahora, fíjense, hermanos. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 6, hermano. Y aquí, hermanos, aquí la palabra de nuestro Dios en este capítulo nos dice concerniente a los requisitos de un obispo, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí, hermanos? Específicamente en el versículo 6. No, un neófito no sea que permaneciéndose caigan en la condenación. Fíjense, hermanos. Una persona neófita, es una persona que apenas va iniciando su cristianismo. Es uno, en otras palabras, es como un recién nacido en Cristo, ¿no? Una persona, como dijo nuestra hermana, una persona que posiblemente no tiene la suficiente experiencia. Ahora fíjense lo que dice, no sea que envaneciéndose, ¿qué dice ahí? Caigan en orgullo. Va a caer, hermanos, ¿verdad? Pero no va a caer en sí mismo. ¿En qué va a caer, en otras palabras? En la condenación del diablo. Y esto es lo que no queremos que nadie, dice la Escritura, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, va a ser cuestión de uno mismo la decisión y cómo sale uno adelante en las cosas de nuestro Dios. Porque aquí dice claramente, para que no caiga, va a caer de la gracia de Dios, pero va a caer ¿a dónde, hermanos? A una condenación. ¿De quién? Del diablo, de Satanás. Por eso dijo Pedro, ser sobrios y velar. Debemos de estar velando, hermanos, para no caer de la gracia de Dios. Hay que estar velando, hay que estar cuidándonos, hermanos, porque podemos también nosotros, ¿qué cosa? Envaneciéndonos. Nos podemos envanecer nosotros. Y nosotros mismos podemos, ¿qué? Caer de la gracia. Podemos nosotros también, dijimos acá en Gálatas 5:4, ¿qué cosa, hermanos? Nos vamos, que no caigamos, hermanos, o que no nos desliguemos. ¿De quién? De Cristo. De Cristo. Esto es lo que está enseñando aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos. Otro pasaje más, hermanos. Dice, Lucas capítulo 8, versículo 13. Lucas 8, 13. Por favor, hermano. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído. ¿Es, hermano? Sí. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. En el tiempo de la prueba se apartan. Fíjense lo que está diciendo, hermano. ¿Qué historia es esta? Es la historia del sembrador, hermano. Y está diciendo aquí que esta semilla que había sido plantada o sembrada, dice que había caído en ¿dónde, hermanos?
En piedra, hermanos. Imagínense que tuviéramos aquí un montón de piedras, hermanos, y que sembráramos ahí la semillita. ¿Va a dar su fruto o no va a dar su fruto, hermano? No, no va a dar su fruto. Ahora, fíjense, hablando aquí espiritualmente, dice, hermanos, aquella gente recibe la palabra. ¿Cómo la recibe? Con gozo, con alegría, con contentamiento, hermanos. Pero hay un pero, hermanos. Hay un pero. ¿Sí? Y ese pero dice, estos no tienen raíces. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente creen cuando algún tiempo. Bueno, ¿saben qué? Yo solamente creo hasta este momento. Pero me estoy enfrentando en un gigante en mi vida, hermanos, una situación, un problema en mi vida. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el hermano Jorge? Me apago, hermanos. Es como decir, hermanos, a las vírgenes que no estaban preparadas para recibir al esposo. ¿Se acuerdan? 5 prudentes y 5 insensatas. Y estas vírgenes, hermanos, que eran insensatas, no se les olvidó tomar el suficiente aceite y quedaron dormidas. Y se les apagó esa velita, hermanos, que estaba alumbrando. Y cuando gritan, ahí viene el esposo. Se levantaron y ellas no tenían más aceite. Les decían las prudentes, oye, dame de tu aceite. Y le dice, para que no los falte a ustedes y a nosotras, ¿saben qué? Vayan, compren y vénganse de nuevo. ¿Sí? Así dice, así se está entendiendo esta parábola. No estamos preparados o estamos preparados, pero cuando se nos enfrenta algo en nuestras vidas, ¿sí? Dice ahí, ¿qué sucede? Nos apartamos. ¿De dónde? ¿De dónde nos apartamos, hermano? De nuestro Dios. De nuestro Dios. Cuando debe de ser lo contrario, hermano. Es cuando más debemos nosotros tomarnos de la mano de nuestro Dios. Y ver claramente, hermanos, que esa promesa que Él ha dado va a estar ahí presente para mí. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 8, versículo 31? De Lucas sigue Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32 también, hermano. Y conocéis la verdad, y la verdad os haréis libres. Amén. Entonces, fíjense, hermanos, ¿quién es el que está hablando aquí? Es nuestro Señor Jesucristo. Y nos está diciendo, hermanos, si cada uno de nosotros, hermanos, permanecemos en Cristo, porque es el que está hablando, que dice, ustedes serán verdaderamente, ¿qué cosa? Discípulos, seguidores de Jesucristo. ¿Sí? Ahora también nos dice, hermanos, y ustedes van a conocer la verdad. Porque hoy en nuestro día dicen, todos tienen la verdad. Pero hay solamente una sola verdad, hermanos. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad? La que está diciendo el hermano Jorge. La que dice en su palabra, hermanos. Esta es la única verdad que tenemos nosotros que confiar en ella. Y confiar claramente, hermanos, lo que dice su palabra. No lo que vaya a decir el hermano Jorge, porque el hermano Jorge puede decir muchas cosas, hermanos, pero simplemente van a ser mis propias palabras, hermanos.
Y dice por ahí un dicho, hermanos, que esas propias palabras se las lleva el viento. Pero el que escucha con claridad, es que el que está atento y escucha la palabra de Dios, hermanos, ¿qué dice? Ese permanecerá para siempre, porque eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios, hermanos. Permanece para siempre. ¿Sí? No tenemos que vivir en lo que vivimos. Por eso, hermanos, la palabra de nuestro Dios es simple y sencilla. No es difícil, pero muchas veces nosotros mismos la hacemos difícil. Difícil. ¿Sí? Preguntas, comentarios, hermanos, que tengan hasta estos momentos. De lo que estos 4 versículos que hemos estado viendo. ¿O está quedando todo claro? Y eso que todavía no entro al mensaje, ¿no? Eso es solo más la base para ello. Fue un cristiano que debe la gracia. Cae, arrepiente. Así es. Pero el punto es, hermanos, puede un cristiano caer de la gracia una vez que ya es cristiano. Es algo muy mal, muy doblemente. Si ya somos cristianos es porque ya decidimos seguir a Cristo. Pero muchas veces, hermanos, también queremos seguir el viejo hombre. ¿Sí? Hay que recordar, hermanos, cuando venimos a los pies de Jesucristo, estamos diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas pasadas, ¿qué dice? Esas ya quedaron atrás. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que considerar nosotros y ver claramente. Que ya no voy a ser el mismo que yo era antes, pero con la ayuda de Dios me va a ir transformando y moldeando y seguir con Él. ¿Hasta dónde? Hasta la eternidad. El ejemplo que venía aquí de la parábola ahorita del sembrador, nosotros siempre le estudiamos los diferentes tipos de tierra en lo que cayó la semilla. Y pues vemos que 3 de esos no llegan, la semilla no da fruto. Y el que lo llega a dar se muere en poco tiempo, porque no está bien enraizado, porque lo ahogaron los afanes del mundo, porque vino el diablo y quitó la semilla. Pero habla de un corazón, de una tierra en la que dice que era fértil, y en esa creció y creció la semilla. Nosotros muchas veces, al menos yo me he pescado creyendo que yo soy la buena tierra, sin darme cuenta que mi carrera no termina hasta el día en que yo me muera, hasta el día que ustedes les entreguen los papeles de defunción, es el día en que va a terminar mi carrera. Entonces, si mismo Pablo no se atrevió a decir que él ya lo había ganado, sino que dijo, no pretendo haberlo alcanzado, sino que olvidando lo que queda atrás, me dedico, me extiendo a lo que está adelante. Y yo no me había percatado que yo a veces me estaba creyendo que yo era la buena tierra sin darme cuenta que todavía te falta y sabrá en ese proceso qué cosa pueda venir a mi vida. Pudiera yo perder mi salvación. Porque si mis pies, mi mente, mi corazón no está afianzado en Dios, cualquier cosa te va a tumbar. En cambio, cuando estás firme, no dice que no duele, sí duele. ¿Cómo se llama? A Job le dolió perder a sus hijos, sus propiedades. O sea, a Jesús mismo les iba a doler la muerte, el dolor de... Y, o sea, todo lo que la Biblia habla es algo que nosotros podemos vivir. Pero cuando tú te pones en Dios, Así es. que te levantes. Así es. Fíjense, hermanos, la enseñanza de que un hijo de Dios no pueda caer de la gracia de Dios y perderse no es nada nuevo en nuestros tiempos. Se ha estado viendo durante muchos años atrás. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Primeramente,
¿Cayeron de la gracia de Dios o no? Cuando les dijo, de todo árbol podéis comer, excepto de cuál, del bien y del mal, porque el día que comieras de él, ese mismo día, ¿qué dice? Moriráis. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue lo que hizo, qué hicieron ellos? Allá en Génesis capítulo 3 lo dice. Comieron, hermanos, desobedecieron lo que Dios les había dicho, entonces, ¿cayeron de la gracia de Dios, sí o no? Sí, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cayeron? Porque desobedecieron a Dios, hermanos. Ellos tenían todo. Ellos tenían todo, hermanos. Solamente tenían que seguir al pie de la letra lo que Dios les había dicho a ellos. Y si lo ponemos a nuestro tiempo, hermanos, hoy, en el 2024, acá, ¿no es lo mismo para nosotros, hermanos? ¿Sí o no? ¿Ha cambiado algo en nosotros? Desde la época de Adán y Eva hacia el 2024. Tenemos que obedecer esto y esto no cambia, nunca ha cambiado. Exactamente. El que cambia, hermanos, y el que ha estado cambiando cosas es el hombre. Entonces, ¿el problema con quién es? No es con Dios, hermanos. Somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos obedeciendo a lo que Dios nos está pidiendo, mandando. Entonces, hermanos, ¿podemos caer de la gracia o no? Sí, sí podemos caer de la gracia. ¿Sí? Fue entonces que el diablo, hermanos, empezó sus enseñanzas de una falsa doctrina, hermanos. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente, o sea, lo estoy haciendo adrede, yo sé que no debo, pero lo estoy haciendo. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, el que no la respeta, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Pregunta el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y dice el verso 30, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará al pueblo y horrenda cosas caen en manos del Dios vivo. Estos pasajes son fuertes para que pensemos 2 veces. Si nosotros como seres humanos ponemos límites a nuestras parejas, ponemos límites a nuestros hijos en cuanto a respeto, en cuanto a comunicación, en cuanto a nuestra relación, yo soy tu papá, a mí no me vas a hablar así, yo soy tu esposa, me vas a respetar. O sea, hay arreglos, cuanto más con las cosas de Dios, que todo lo ve. Y es lo que está mencionando aquí el pasaje. La gracia de Dios es buena, es abundante, es sobremanera, pero no puedes estar jugando con él. Porque si en la tierra no podemos jugar con las leyes, te dicen que es 80 y a 85 ya te multan. Cuanto más con Dios, va a haber consecuencias. O sea, no que se acabe su gracia, no, la gracia ahí está, ojalá y te arrepientas. Pero vas a tener consecuencias y a veces esas consecuencias en ese trance de tiempo, en ese lapso de tiempo, híjole, pues son dolorosas porque se te quedan para toda tu vida las consecuencias. Sí. Así es, hermanos. Y fíjense, hermanos, estamos hablando sobre Adán y Eva. Y Dios le dijo todo esto. Pero ¿qué juego entra aquí Satanás? ¿Cómo entra Satanás jugando aquí? No pasa nada. Dice la serpiente, hermanos, y le dijo a la mujer, no morirás, si no sabe Dios que serán abiertos tus ojos y sabrás sobre el bien y el mal. Fíjense la astucia de Satanás, hermanos. Ahora, hermanos, esta falsa doctrina y sus falsas esperanzas
han continuado a través de los años, hermanos. Pero aún así, hermanos, vamos a preguntarnos, y escriban en su cuaderno si trae su cuaderno, ¿sí? En sí mismo preguntémonos, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué realmente dice la Biblia? Y la pregunta va a ser también, hermanos, ¿puede un hijo de Dios pecar tanto que se pierda eternamente? ¿Sí? ¿Puede un hijo de Dios pecar tanto que se pierda para siempre? Como dice que se pierda para siempre. Algo como que Ujú. Sí. algo así, ¿no? Ujú. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo claramente aquí. Es una pregunta. Hebreos capítulo 10, verso 29 dijo, hermano. Verso 26. ¿Sí? Dice, porque si pecáramos voluntariamente, ¿qué es voluntariamente, hermanos? A propósito o que me va a satisfacer, me va a hacer gozar de ello. Sí, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después, hermanos, de recibir ¿a quién? A Jesucristo. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿quién pagó por su pecado? Jesucristo pagó por su pecado, pagó por mi pecado, número uno, hermanos. Entonces, en otras palabras, si yo, Jorge, pecara voluntariamente, hermanos, después de recibir a Cristo, entonces, ¿qué dice? Y ya está la palabra ahí. Ya No está estás ahí. haciendo propósito, te estás diciendo que no. Sí. O sea, ya hiciste una con Dios. Mira, cuando uno tiene algo que es bueno, que es hermoso, por ejemplo, si yo tengo una bonita relación con mi esposo, contigo, ¿por qué la voy a romper? Al contrario, la voy a cultivar más. O sea, me conviene, me estoy bendecida, uno tiene que aprender a ser sabio. Sí, me puede gustar esto, pero no porque no quiero. Y así con Dios, o sea, ¿por qué vas a echar a perder? ¿Por qué? Eso es una actitud de un necio, de una necia, el echar a perder la bendición. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás es necio. Cuando hablabas ahorita del punto de que va a pasarle lo de Satanás jugar por de la gracia habéis caído. Uh-huh. Pues, ¿qué hizo? Fue lo que hizo Satanás. No fue donde estaba ese verso. ¿Qué es lo que hizo? Acá está. No un ófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Uh-huh. ¿Por qué era la condenación del diablo? Pues ¿en qué cayó Satanás cuando lo lanzaron de allá? Porque él estaba con Jesús. Uh-huh. Él era uno de los ángeles y dice que era uno muy bello. ¿Y qué pasó con este? Pues quiso ser igual que él y dice, te ensoberbeciste, te enalteciste. El orgullo le hizo, vámonos por fuera. Lo desecharon. Y nosotros a veces así podemos estar. Nuestro orgullo de decir, ay, ¿qué tiene? Ay, ¿qué tiene? O, bueno, pues yo me arreglo. Pues eso ya es con premeditación, alevosía y ventaja el pecado que estás haciendo. A ver, así es. Entonces, hermanos, fíjense, en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento nos sirve de ejemplo de cómo Dios trató con su gente bajo la ley. Ahora, Romanos capítulo 15, verso 4, ¿qué dice ahí? Romanos capítulo 15, verso 4. ¿Qué dice ahí, hermanos?
Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿qué dice? Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, por una razón, hermanos, Dios nos ha dejado el Antiguo Testamento para que usted y yo lo podamos ver como un ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque aquí dice aquí claramente en el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Por qué razón, hermanos? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, entonces usted y yo, a través de ello, tengamos una esperanza, hermano. Y si tenemos una esperanza, ¿qué tengo que hacer con esa esperanza? ¿Qué tengo que hacer yo con esa esperanza? ¿Dejarla a la ligera o enfocarme en esa esperanza? ¿Qué tengo que hacer yo, hermano? Yo tengo que enfocarme, hermano. Perdón. Yo tengo que enfocarme en esa esperanza. Porque esa esperanza, hermanos, me va a ayudar a que yo no caiga de la gracia de Dios. Esa esperanza, hermanos, me va a ayudar a encaminarme en el camino de Dios. El principio, hermanos, sobre el cual Dios trata con sus hijos, hace que la apostasía una posibilidad. Apostatar, hermanos. Y lo podemos ver en Ezequiel 18, 26 al 28. ¿Qué quiere decir apostatar, hermanos? ¿Qué querrá decir apostatar? A ver. ¿Alguien que me ayude por ahí? El 18 dice que está en- Ezequiel 18, 26 al 28. apartándose el justo de su justicia. Ahí está, eso es apostar. Apartarse. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo. Morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirán, no morirán. Si aún dijera la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Entonces, ¿qué quiere decir apostatar, hermanos? Cuando dejas la verdad de Dios. Cuando te desvías de la verdad y regresas ¿a dónde? A tus propios caminos. Estos son los apóstatas de la fe, los que dejan la fe y se van a... Otro pasaje más, hermanos, sobre ello, Ezequiel 33, 18 al 20. Ezequiel 33, 18 al 20. Dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se aparta de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y verso 20 dice, y dijisteis, ¿no es recto el camino del Señor? Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Fíjense, otra vez, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Apartarse, apostatar, salirse de, desviarse, apartarse de la justicia por seguir propios caminos. ¿Está quedando claro esto, no? ¿Sí?
Entonces, alguien, hermanos, que ha sido justificado por la fe, ¿puede dejar esa fe y perder su promesa? Alguien que ha sido justificado por la fe. Acuérdense lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿alguien que ha sido justificado por la fe puede dejar esa fe y perder su promesa? Y la respuesta es sí. Sí. Lo leíste ahorita en Ezequiel 17 y 18. Dice, no es recto el 18, cuando el justo se aparte de su justicia e hiciere iniquidad o pecado, morirá por ello. Pero cuando el impío, el que anda mal, se apartare de su impiedad de hacer lo malo, e hiciere según lo derecho la justicia, vivirá por ello. Otra vez, ¿cuánto más es que Así es. Entonces, hermanos, el estar separados de Dios es estar perdido. Sí. Sí. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, verso 5. Juan 15, 5. ¿Qué dice ahí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero ¿qué dice ahí, hermanos? Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién está hablando? Jesucristo está hablando, hermanos. Y Él está diciendo, yo soy la vid. ¿Qué es la vida, hermanos? La planta de la uva, hermanos. Y nosotros somos los pámpanos. ¿Qué es los pámpanos? Aquellos racimos, la ramita o el racimo de las uvas. La vida es un viñero. Y nosotros somos esas ramitas que va a dar su fruto. Pero dice que si no damos frutos, hermanos, dice otra vez, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, entonces, hermanos, nosotros llevaremos fruto o no fruto, hermanos. Vamos a llevar fruto. ¿Por qué, hermanos? Porque Él dice aquí claramente, porque sin Él nada podemos hacer. Y mucha gente en nuestros tiempos, hermanos, dice, ¿sí? Que sin Dios ellos pueden hacer todo. Que ellos no necesitan para absolutamente nada a nuestro Dios. Y da tristeza, hermanos. Realmente da tristeza, hermanos, ver a aquellas personas que están diciendo, yo no necesito de Dios para nada. Hermano. Pero cuando están en problemas o están enfermos, les pasa algo duro, entonces sí están clamando a Dios. Sí, exactamente, hermanos. ¿Verdad? Entonces, es mejor no decir, no necesito a Dios, porque todos necesitamos de Dios, hermanos, de una o de otra forma, hermanos. A lo mejor la rebeldía normal del ser humano, como le sucedió a Faraón, pues tenía riqueza y era Faraón, tenía todo lo que podía necesitar, ¿verdad? Eso mismo, y aparte no tenía conocimiento de Dios. Su corazón era bien duro. Y cuando se metió con el pueblo equivocado, con el pueblo de Dios, lo conoció a Dios. Pero eso no quiere decir que, pues lo vimos en la necedad, ¿verdad? Porque dice Dios, yo mismo voy a endurecer el corazón de Faraón. Se pasaron las plagas y la última, la muerte de los primogénitos, fue cuando él dijo que váyanse ya, me tienen harto, váyanse. Y los dejó ir.
pero al tiempo, ¿por qué se van a ir? No, vámonos por ellos para matarlos. Y es donde pasó pues el milagro del mar que se abrió y se cerró. Así es. Entonces, la segunda cosa, hermanos, de este punto que estamos hablando, que si alguien que ha sido justificado por la fe puede dejar esa fe y perder su promesa. Dijimos, el estar separados de Dios es estar perdidos. Número 1. El estar separados de Dios es estar perdidos. La segunda cosa, hermanos, no podemos ser salvos sin la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Y dijimos que la gracia de Dios es aquel regalo que no merecemos. ¿Sí? Efesios 2:8, ¿qué dice? Efesios capítulo 2, versículo 8. El apóstol Pablo escribe, hermanos, a la iglesia allá en Éfeso. Y le está diciendo estas palabras. Fíjense. Efesios 2:8. Que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues no de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo o qué dijo el apóstol Pablo aquí, hermanos? Que esto es un regalo divino, hermanos, un regalo de parte de nuestro Dios, hermanos, porque por gracia sois salvos. Hermanos, no porque el hermano Jorge los quiere salvar. No, hermanos, es la gracia de Dios la única que puede salvar. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe, y esto no es de vosotros, pues esto es ¿qué? De Dios. Esto es de Dios. Número 3, hermanos. Los cristianos pueden caer de esta gracia. Sí. Los cristianos pueden caer de esta gracia. Gálatas 5:4. Y vamos a ver también 2 ejemplos y con eso vamos a terminar. ¿Qué dice Gálatas 5:4? Antes de Efesios sigue Gálatas. Gálatas 5:4. Esto os separará, porque vos justificáis, la gracia habéis caído. Entonces, estamos regresando al primer versículo que iniciamos. Y dice, de Cristo os desligasteis. En otras palabras, de Cristo, ¿qué? Te separaste. Fíjense, hermanos. ¿Quién recuerda la historia o la parábola del hijo pródigo? Yo creo que todos recordamos la historia del hijo pródigo. El padre de familia, ¿quién me está representando? Aquí está representando a Cristo, el padre de familia. Y tiene 2 hijos. Y uno de ellos, el más menor, hermanos, le dice, y va hacia el padre y le dice, Padre, dame lo que me corresponde. Y aquel padre amoroso, hermanos, le da la parte de aquella herencia. Fíjense, aquel padre todavía no moría. Y hay que recordar, hermanos, que una herencia se da después de que de aquel padre o aquella madre hayan muerto. ¿Correcto? Pero este hijo le estaba pidiendo en vida aquella parte que le correspondía. ¿Sí? Ahora la historia nos dice, hermanos, que aquel hijo se fue de la casa. Hermanos, tenía todo. Aquel hijo, no le faltaba nada, hermanos. Pero aquel hijo quiso salirse y se fue, malgastó e hizo todo. ¿Cayó de la gracia o no cayó de la gracia? Póngase usted en ese lugar. Que Dios
Si Jesucristo, hermanos, fuera su Padre Celestial, es nuestro Padre Celestial también, pero si Jesucristo fuera su Padre, y si Él estuviera en vida todavía, y le pidiera esto, ¿no caería usted en la gracia de Dios? Sí caeríamos. ¿Y qué podemos decir de la parábola del sembrador? Lucas 8, 4 al 15. ¿Dónde cayó aquella semilla realmente? ¿En dónde? En pedregales, otras se las comieron las aves, otra ¿dónde cayó, hermano? En espinos, pero hay una que cayó en esa buena tierra. Y esa buena tierra es la gracia de nuestro Dios. Entonces, vuelvo y recargo la pregunta. ¿Puede un cristiano caer de la gracia de Dios? Y simplemente es sí, sí puede. Espero, hermanos, que este mensaje que estamos iniciando el día de hoy pueda ser de gran bendición, que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, hermanos, a poder entender que la gracia de Dios es un regalo, y que nosotros, como es un regalo, hermanos, nosotros debemos de estar viendo claramente por ese regalo, porque de lo contrario, hermanos, vamos también nosotros a caer de ese regalo. Vamos a perder ese regalo. Estoy viendo Gálatas capítulo 6, ¿Sí? sobre eso de ¿me sostengo o no? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, hay consecuencias. Así es. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, cada uno de nosotros, de no caer de la gracia de nuestro Dios. Preguntas, comentarios o dudas que tengan. Hermano. Hijo del hijo pródigo que dio su herencia, se fue. Bueno, yo di herencia a mis hijas porque la necesitaban. Les di la casa, esa iba a ser para ellos cuando yo muriera, pero como la necesitaban, I went ahead and gave it to them, para que no estuvieran pagando renta y para que no estuvieran tan duro para ellos. Pero a mi hijo todavía no se la doy, él todavía tiene su padre. No me da la Así es. Pero hay ocasiones, hermana, que cuando damos esa herencia, se olvidan después también de Dios. Pues por eso las herencias se dan después de muerto. pero la necesitaba. Sí. Así es. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay más, que Dios les bendiga. Vamos a tener un pequeño receso, hermanos, y regresamos en breve. Dios les bendiga.